Bienvenidos amigos televidentes a una entrega más de su toque de queda de lunes a jueves por aquí por Cinevisión Canal 19, su toque de actualidad. Yo soy Mario Abreu y hoy les traigo un programa interesantísimo. Señores, hoy estará con nosotros en un programa especial, no vamos a decir como invitado porque ya es parte de este programa, su programa Toque de Actualidad. Estará con nosotros el economista, ex gobernador del Banco Central, asesor de empresas, don Lois Malcún. Estará con nosotros. Estaremos hablando de la situación económica a nivel internacional y lógicamente a nivel local. Así que ya lo saben, hoy plato fuerte. Pero señores, como siempre, antes de entrar en materia, damos las gracias a Dios por permitirnos compartir esta hora importantísima con todos ustedes, como siempre buscando producir un programa con un contenido interesante, un contenido que aporte, y siempre agradecemos a Dios por eso. También hacemos este llamado a esa diáspora, a esos dominicanos ausentes, de que si quieren disfrutar de Toque de Actualidad, como los extranjeros también, que quieran ver su programa Toque de Actualidad, no importa dónde se encuentre, en qué país, en qué lugar del planeta usted se encuentre, usted con internet y un celular o otro dispositivo electrónico, una tableta, una laptop, usted va a accesar al buscador de Google, donde quiera que usted se encuentre en el mundo, y va a escribir en Google canal19.do, sencillito. Automáticamente usted escriba canal19.do. En su dispositivo se abrirá una pantalla con una imagen de alta resolución y un sonido excepcional. Y vía streaming en tiempo real, usted estará disfrutando de Toque de Actualidad, no importa dónde se encuentre. Ya lo saben, no hay pretexto a perderse su programa Toque de Actualidad. Pero si por alguna razón se perdió algún programa, trabajo, estudio, no pudo, bueno, sencillo. Síganos en nuestro canal de YouTube, suscríbase, dele a la campanita, comente. Ahí en nuestro canal de YouTube, Toque de Actualidad en YouTube, encontrará todos los programas anteriores para que lo disfrute a la velocidad que usted pueda. También le invitamos a seguirnos en nuestro Instagram, Toque de Actualidad, donde encontrará noticias, comentarios, algunos cortitos interesantísimos de invitados y personalidades que traemos por aquí. Así que ya lo saben, nuestro Instagram, Toque de Actualidad. Señores, antes de entrar en materia y antes de irnos a la pausa, quiero hacer un breve comentario cortito. Ahí estuve viendo que el director de SENASA, el doctor Santiago Jacín, quien ha hecho un trabajo excelente, uno de los mejores ministros del gobierno del presidente Luis Abinader, decía que en nuestro país hacen falta más psicólogos y más psiquiatras, precisamente por la cantidad de personas sufriendo de problemas emocionales, de depresión, de ansiedad, suicidios, feminicidios, homicidios. O sea, la gente está que pelea por todo, quiere matar a cualquiera por cualquier mínima cosa, que hacen falta más psicólogos y más psiquiatras. Yo voy a dejar esta pregunta en el aire. ¿Cómo vamos a tener más psicólogos y psiquiatras, o cómo vamos a motivar a la juventud a que se prepare, estudie psicología o psiquiatría, si a un psicólogo graduado con honores aquí en este país le ofrecen 25,000 pesos de sueldo? Voy a dejárselo de tarea al gobierno en sentido general, al sistema de nuestro país. ¿Cómo vamos a incentivar a la juventud? Si a un psicólogo, repito, aquí le quieren pagar un sueldo que, como bien decíamos aquí fuera del aire hace un momento,
Cualquiera prefiere poner un anafa y ponerse a vender empanadas. Entonces, incentivemos pagándole mejor a esos profesionales de la salud mental y emocional. Vamos a revisar eso, señores. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Gobierno Central. Vamos a mejorar los ingresos de esos profesionales de esa área de la salud. Porque definitivamente que lo necesitamos. Con todo esto que estamos viendo, está totalmente en lo correcto Santiago Jacín. Hace falta más médicos del área de la psicología y del área de la psiquiatría, pero tenemos que mejorar sus condiciones de ingresos. Señores, vámonos a la pausa y no se vaya a mover de ahí, que cuando retornemos estará con nosotros ese profesional de la economía, asesor de empresas, ex gobernador del Banco Central, don Lois Malcún, aquí en breve en su toque de actualidad. De regreso, amigos televidentes, en su toque de actualidad, hemos llegado a la sección más esperada del programa, nuestra entrevista central. Señores, ya para nosotros presentar a esta figura muy querida por nosotros aquí en todo el canal, y sé que por ustedes también, y siempre están pendientes a su participación aquí. Ya no es decir el invitado, porque ya lo sentimos parte de este programa. Señores, con nosotros ese economista, asesor de empresas y ex gobernador del Banco Central, don Lois Malcún. Bienvenido, don Lois. Buena, ¿cómo le va? De verdad que para nosotros, don Lois, cada vez que usted viene aquí hay un regocijo, no solamente de parte nuestra, sino del público. Gracias, gracias. Es así. Hay mucha gente que dice, pero Mario, don Lois debe estar allá semanal. Digo que don Lois es un hombre muy ocupado. Don Lois, de verdad que un grato placer tenerlo por aquí como siempre, y sobre todo para hablar de esos temas tan interesantes, principalmente de la economía, que sabemos que eso de una u otra forma pues impacta en nuestras vidas. Y usted es un hombre que maneja datos, maneja números, pero sobre todo nos gusta por su coherencia. Y usted es una persona muy ecuánime, una persona muy centrada, porque sabemos que hay mucha gente que le encanta alborotar y hacer de una gotita de agua un vendaval para crear noticias. Entonces siempre nos gusta que usted venga por aquí para que nos hable en sentido general cómo usted ve la economía dominicana, precisamente con estos conflictos internacionales. Sabemos que dependemos mucho de esas grandes potencias. De una u otra forma recibimos el impacto precisamente de eso. Y después, como usted ve ya la economía, vamos a decir, local, en base a la política económica que ha ido implementando el gobierno. Vamos a comenzar por donde usted quiera, que este programa es suyo. Bueno, sí, mira, comencemos por el entorno internacional. Sí, ¿qué es lo que está pasando? Exacto. En realidad, ahora mismo hay dos focos de atención, uno reciente, otro ya más viejo. El más reciente es la crisis en el Medio Oriente, sí, producto inicialmente de un ataque del grupo Hamas en Israel, después la respuesta de Israel, que ha seguido siendo noticia continuamente y que en cierta medida, aunque no son países que producen nada, en cierta medida, no, o sea, exacto. no tienen un impacto en, digamos, en la producción de petróleo, grano, etcétera, de alguna manera se refleja en la incertidumbre general, porque ahí está el problema con Irán. Sí. Irán es un enemigo más peligroso, hay amenazas. Israel atacó la embajada de Irán en Siria, creo, y se hicieron, o sea, hay una situación ahí que en cualquier momento podría producirse un escalamiento, no sé, depende de y ahí Estados Unidos, que apoya a Israel, como sabemos. Sí. Y China y Rusia, que de alguna manera también favorecen a Irán. Irán, tú sabes que le está supliendo
armamento a Rusia en la guerra de Ucrania. Así es. Drones y todas esas cosas. O sea, Así es. Y el otro foco es la misma Ucrania, que es una guerra que ya, como se dice, de cansancio, de agotamiento, de desgaste. Sí, pero Putin, pero Putin no cede. Sigue causando problemas porque ya ves el petróleo que está de nuevo repuntando, aunque Estados Unidos ha aumentado grandemente su producción y eso nos afecta a todo el mundo, pero aunque a los consumidores dominicanos no, precisamente de combustible, porque el gobierno subsidia todos los meses, toda la semana, sí, 400, 500, 700 millones de pesos para mantener los precios congelados. Gracias a Dios, don Lois. Gracias a Dios, pero eso afecta, se imagina. Pero eso drena las finanzas públicas. Claro. Eso ¿qué te digo? Es una carga. Construir más escuelas o más hospitales o construir más carreteras. O sea, lo que se usa, el dinero que se usa para congelar los precios de los combustibles, que sale del bolsillo de los contribuyentes, tiene un costo. Claro. Tiene un costo de que tienen que dejar de hacer cosas para poder financiar. Limita otro un uso. Subsidio. Exactamente. Un subsidio. Óigase bien, bueno. Bueno, excepto esos dos factores, después Estados Unidos, que es un elemento vital para nosotros, la economía va muy bien. Ahora en febrero se reportó la tasa de desempleo bajó a 3.8 de 3.9, o sea que sigue mejorando la fortaleza de la economía. Qué bueno. Eso nos ayuda en todos los sentidos. Y después Europa también está poco a poco ya saliendo del hoyo, o sea que la inflación está controlada en Europa, también en Estados Unidos todavía está un poco alta, 3.30, algo así. Y la clave de esto es qué va a hacer la FED en su próxima reunión sobre las tasas de interés, porque eso sí a nosotros nos da directo. Digo, no quiere decir que nos da mal, nos daría bien que la FED, o sea, la Reserva Federal de Estados Unidos, bajara las tasas, comenzara el desmonte de las tasas de interés. Porque inmediatamente suceda eso aquí, el Banco Central también comenzaría a desmontar la tasa de política monetaria. ¿Y por qué es importante? Porque excepto cuando el banco da facilidades de financiamiento a tasas especiales, privilegiadas, la tasa activa está alta, está en 15.5. Para un inversionista o para ti que quieres comprar una casa o quieres invertir en algo, y los préstamos personales más caros todavía, está hablando de una tasa promedio ponderada de 15.5. Sí. Es muy alta. Muy alta, realmente. Pero no puede ser de otra forma hasta que las tasas de referencia que fijan los bancos centrales comiencen a bajar. Eso va a ayudar a que probablemente en el segundo semestre la economía inclusive se dinamice aún más. Bueno, saliendo de ya del entorno internacional, el entorno nacional, o por lo menos en el caso nuestro, se sintetiza en algo, como se podría decir, una combinación de factores políticos y económicos. Sí. O sea, estamos a un mes y días de unas elecciones presidenciales. Exactamente. ¿Tú no sientes en el ambiente que hay unas elecciones presidenciales? No, realmente no. Yo estoy hasta asustado, don Loy. Yo estoy sorprendido. Es normal porque obviamente los partidos políticos de la oposición principalmente, me imagino que estarán revisando su estrategia para no, digamos, desperdiciar el dinero que pudiera serle útil para un futuro político, o sea, para consolidarse políticamente en el futuro. Porque, o sea, se está resignando, don Loy. Bueno, hay una resignación, sí, de hecho, y tú lo notas en los mismos gastos de campaña. Es cierto. Entonces, obviamente, yo no voy a tirar a botar todo mi dinero, déjame yo tener una reserva para el futuro. Y eso ha ido que la actividad política esté realmente muy fría, ¿no? Sí. Porque ya la oposición da como un hecho que no tiene posibilidades. No, definitivamente. O sea, es una realidad que al margen de cualquier cosa hay que reconocerlo. Entonces, además de eso,
el gobierno ha tenido un arranque de año muy bueno. Sí, porque es cierto. todo el mundo, digamos, si yo fuera de la oposición, yo hubiera esperado que el año comenzara cojeando, diría, Sí. ¿dónde le meto por aquí? Exacto. No hay. No hay. Y ya los precios, que ha sido el factor que más ellos han utilizado para cuestionar o criticar al gobierno, el tema de los precios, que sabemos que han subido mucho. Claro, claro. Sabemos que ha afectado los bolsillos de los dominicanos. Eso es cierto. Pero también sabemos, y los dominicanos saben, que no ha sido la causa. Un problema local no tampoco. ha sido un problema local. Eso es es mundial. un problema mundial. Eso es así. Y eso ya, en el caso de nosotros, hemos logrado que la tasa de inflación baje a 3.6%, que está dentro del rango del 1 al 4%, lo cual ha sido un gran logro. O sea, que estamos ya... Los precios, la gente tiene que entender, los precios suben siempre. Eso es así. Todos los años hay inflación. Históricamente sube, todo. siempre. Cuando Balaguer, en el 79-80, cuando la crisis famosa de Balaguer en ese año, Sí. la inflación llegó a 35-40%. Uy, Virgen de la Altagracia. Hipólito sufrió una gran inflación con la crisis financiera. Sí, así es. Bancaria. Bancaria, sí. Lionel sufrió una inflación altísima con la crisis financiera mundial en el 2008-2009. ¿Te acuerdas? Sí. La crisis que quebró a todos, amigos, tuvieron que salvar todos los bancos a nivel mundial. Es cierto, a nivel mundial. Entonces, cada gobierno ha tenido... Este gobierno entró en otra crisis, que fue la pandemia. Uy, terrible. En plena pandemia. Y después vino, como se dice, como el huracán David y la tormenta Federico. ¿Te acordás aquellos años en el 79, 80? Sí. Que vino el huracán y después la tormenta, Sí. uno atrás de otro. Uno atrás de otro. Aquí vino la pandemia y después vino la guerra, la invasión de Ay, sí, Rusia, de Rusia a Ucrania. Que en los inicios, recuérdate, la memoria es bueno mantener viva la memoria. Claro. El precio del petróleo llegó a $130 el barril. Uy, uy, uy. ¿No? ¿Te acordás? Sí, sí. Un flete, un furgón de 40 pies que costaba 2.500, 3.000, llegó a $20.000. Así es. Del costo de flete. Entonces, los granos, los alimentos, la mayoría subieron entre 35 y 45%. Claro. Hablo del maíz, soya, trigo, cebada, o sea, todo se disparó. Así es. Y eso obviamente tuvo un impacto mundial increíble. Claro. Nosotros manejamos esa crisis bastante bien. Excelente. Aquí no estamos hablando de política. No, es una realidad. Es una realidad. Primero, en la pandemia... Habría que ser muy mezquino, don Lois, para no reconocer claro, eso. En la pandemia nos deberían dar un premio Nobel. Sí, señor. Porque fuimos de los primeros... Reconocido mundialmente. Como ejemplo nos tomaron. Y así con es. la cuestión de la guerra, con la invasión de Ucrania y el precio del petróleo, el gobierno se lanzó un plan de subsidio que costó en un año, ¿te acordás? Después de la guerra, costó en ese año nada más 45.000 millones subsidiar solo el combustible. Wow. Y eso mantuvo que la inflación no se llegara, bueno, llegó a 9 y pico. Sí. ¿Acordate? Sí. Pero hubo países que llegó a 50, a 100, a 500, a 200% la inflación. O sea, nosotros quedamos iguales que Estados Unidos. En Estados Unidos también, que es un país que es mucho decir, porque es de los países en el mundo que más controla la inflación. Exacto. Generalmente la inflación norteamericana está entre 1.5 a 2% tradicionalmente. Nosotros estuvimos casi ahí con ellos. 9, ellos llegaron a 9.40 y nosotros a 9.60. Un logro excelente. Entonces, ¿qué pasa? La oposición pierde ahí la posibilidad de, ¿cómo te diría yo? De hacer oposición en la parte económica, porque no hay todos los indicadores económicos que yo he analizado han evolucionado satisfactoriamente. El turismo sigue creciendo, la zona franca sigue creciendo, las remesas siguen creciendo, la economía creció 6.2 a febrero, 6.2 interanual. Excelente. Y en enero y febrero 5.4. Oye, son cifras espectaculares. Espectaculares. Y eso del turismo que usted me menciona, don Lois, cabe destacar el auge que han tenido ahora el turismo de cruceristas.
También, sí. Eso, que es un turismo que se le está agregando al turismo tradicional de aquellos que llegan, de los extranjeros que llegan vía aérea. Estamos hablando que a Puerto Plata han llegado millones y millones de personas. Sí, no, el turismo también que... claro, el turismo de crucero, a diferencia del turista que viene en un avión, en un paquete. Ah, no, claro, claro. Pero siempre... Es más esporádico, pero deja caer su cosita. El que en un barco se baja en 2.500 turistas en el puerto ahí en el Osama, ¿no? En Sanssouci. En Sanssouci, y que se llena el Conde de 500, 800 turistas que tú lo ves comprando... Con dólares en la mano. Con dólares en la mano, claro. Comprando cosas, tú sabes, típicas, típicas, cigarros. Exacto. Se sientan frente al Parque Colón, gastan ahí, se beben unos tragos. Un par de cerveza. Salen del barco porque respiran. Y esa zona es preciosa. Y salen a gastar. Y gastan. Y compran ámbar, compran la piedra nuestra famosa, verde, ¿cómo se llama? Mueve la economía. El ámbar no, la otra, la lapislázuli, no sé. Hay una que es también muy llamativa, que es azul. Sí, qué bonita, que es azul. Larimar. Larimar. Larimar, esa misma. Entonces, toda esa gente gasta y son millones de dólares que van entrando también por ahí. Claro. Bueno, tenemos un panorama político donde no parece que hay unas elecciones en mes y pico. Pero, don Lois, espérese, no me pierda el hilo. Ahí me están preguntando, me mandaron a preguntarle, que si la situación de Haití en estos momentos podría afectar de alguna manera la economía dominicana. Bueno, mira, mientras nosotros tengamos la frontera lo más protegida posible. Exacto, vamos a decir, controlada. Si tuviéramos que mandar o buscar 10.000 soldados más, engancharlo, entrenarlo, prepararlo, para sellar la frontera de punta a punta, sellarla ya hasta que el famoso muro, que va a durar años a que se concluya totalmente. Sí, y hasta que esta crisis terrible hay que sellar la frontera. Si sellamos la frontera, no hay ninguna posibilidad de que la crisis haitiana nos afecte. No hay ninguna posibilidad. Obviamente, para un extranjero que vive en el otro lado del mundo, que ve un mapa y ve que estamos en una isla pegadito ahí, pegadito, una línea, dividida por un riachuelito. Sí, y por un riachuelo, y ve que en este país hay una guerra del carajo, de una maldita banda, están matando a todo el mundo, y asaltando hasta la policía, el palacio, la biblioteca, las escuelas. Y entonces, mataron a un presidente. Siempre eso puede, de alguna manera. Es como una persona que me dijo, no, nosotros queremos hacer un tour, pero en Europa, una amistad, pero yo no sé, porque el tour incluye Polonia, Hungría, y yo no sé, esos países están muy pegados a Ucrania. Usted ve. Y yo le dije, sí, pero espérate, esos países son de la OTAN, son miembros de la OTAN. Sí. De la Unión Europea, no te lleves de eso porque eso ahí no va a pasar nada, ahí tú no sabes. Va a pasar nada. No se supone que pase nada. Pero no se supone que pase nada. Pero la gente de una vez dice, espérate, eso está muy cerca. Está muy cerca. Pero en fin, hasta ahora no se ha visto que el turismo, por ejemplo. Exacto. Todo lo contrario. Ha habido un crecimiento récord del turismo y ahora a febrero las cifras son impresionantes. Estamos hablando de un 40% más de turismo de hace 4 años, del 2019. Impresionante. 40% más. Wow. ¿Cómo te digo? O sea, no hay con Haití ninguna, por más presión que vamos a recibir mucha presión. Sí, de hecho tenemos que pero va a seguir. Claro. La presión va a seguir. Y van a seguir entrando. Sí, claro, imagínense. Van a seguir entrando porque se la van a buscar para entrar. Eso es inevitable. Eso es inevitable. Eso es inevitable. Y eso no es que ponga en peligro la paz social en nuestro país, pero sí nos afecta, porque nosotros, la economía dominicana ya no soporta más inmigración ilegal haitiana. Exactamente. Yo no sé, pero aquí debe ya haber superado el 1.000.000 de haitianos en el país, seguro. Sí, no, a mí no me cabe la de los cuales legalmente, ya sean, llámese hijos de personas nacidas en Haití, nacidas en Dominicana,
que son hijos de personas que nacieron aquí en el país, Sí. aunque fueran hijos de personas de origen haitiano, pero son dominicanos, esas personas no llegan los legales a 300, 350 mil. Y los otros. Es cierto. Totalmente ilegales. Es un problema. Don Lois, el tema está muy interesante. Vamos a continuarlo ahí mismito, ¿eh? Pero debemos cumplir con unos compromisos comerciales a ese querido público. No vaya a moverse de ahí, que en breve continuaremos aquí conversando con ese maestro de la economía, de la política internacional. Señores, don Lois viene aquí a darnos una cátedra, definitivamente. Retornamos en breve aquí en su toque de actualidad. De regreso, amigos televidentes, en su toque de actualidad. Hoy nos acompaña nada más y nada menos que ese economista, asesor de empresas, ex gobernador del Banco Central, don Lois Malcún. Don Lois, cuando nos fuimos a los comerciales, estábamos hablando, usted mencionaba, de lo que representa la situación haitiana. Usted bien decía que es muy difícil, que si preservamos la frontera, que si cerramos la frontera y garantizamos, vamos a decir, que eso quede allí, pues no va a afectar realmente aquí, y que el turismo, por el contrario, ha crecido, a pesar de que internacionalmente a veces la gente tiende a pensar que porque un país está en crisis y hace frontera con el otro, eso va a afectar al otro directamente. Gracias a Dios no ha sido el caso. Usted mencionaba de que legalmente aquí deben haber algunos 300 y pico de mil haitianos, pero que el número real de haitianos aquí en el país debe andar por encima del 1.000.000, cosa que yo comparto también. Pero hablábamos... Hablaban 350.000 que podrían tener un estatus legal. Exacto, exactamente. Pero estamos hablando de más de 500.000 en condiciones de ilegalidad. De ilegalidad. Que se emplean a veces en algunos sitios, pero ya no hay capacidad. La economía ya no está capacitada. Ya la mano de obra haitiana, que fue importante, o ha sido importante para el país, en el sector construcción. Sí, sobre todo. En agricultura, en los servicios, nadie niega eso. Es cierto, es cierto. Y en este país todavía las viviendas tienen un precio relativamente bajo porque contamos con una mano de obra relativamente barata, que es la mano de obra haitiana. Y la agricultura también logra costos menores porque tiene una mano de obra barata que es la mano de obra haitiana. Eso la gente no lo entiende. Eso es verdad. Y eso se refleja en los precios nuestros. Así es, así es. Es un beneficio. Pero ya ese mercado, esa demanda laboral ya se saturó. Sí, ya sobrepasamos. Ya ha sobrepasado, se ha duplicado ya el número de haitianos inmigrantes que no tienen un espacio laboral. Y eso es peligroso porque eso se puede traducir en que esas personas busquen medios de vida de forma ya no legal, o sea, asaltos, crímenes. Caigan en la delincuencia. Caigan en la delincuencia. Claro. Y el problema es que Haití, la población haitiana, estamos hablando de 10 millones de habitantes. Uy. En 37.000 kilómetros, va a seguir luchando para salir de su país. Ya sea que si quieran irse a Cuba, donde lo agarran y lo deportan inmediatamente. Estados Unidos ya tiene su barco ahí frente a las costas de la Florida, esperando que venga uno para montarlo y devolverlo. Nosotros somos los pendejos, que siempre nos cargan la mierda a nosotros cuando estamos pagando el costo de tener un 10% de la población dominicana ya. De 1 millón y pico, somos 10 millones y medio, 11, ya estamos hablando de 1 millón, 10% de la población. Un 10% de la población. Le damos salud, le damos educación. Empleo. Y le damos empleo. Y aquí no se trata, yo siento que hablando de racismo en este país. No, eso para mí eso es ridículo. La encuesta en Unihogar del 2021 fue así. Habla de que, según la teoría, nosotros somos 81% de la población es de origen afrodescendiente. Afrodescendiente. Pero según la encuesta que ellos hicieron, que es una de las encuestas más, digamos, más reconocida y que más se usa como referencia, ¿no? Sí. 6% nada más se considera que tiene descendencia afro.
¿Cómo? Sí, afrodescendencia africana. Pero ahí hay una contradicción muy Pero grande. no, pero cuando le pregunta, bueno, cuál es su, cómo usted se considera? Bueno, Exacto. ahí dice la encuesta. ¿Cuál es su origen? 49% dice que es indio, que es un nombre que es raro, porque indio es color indio. Sí, exacto. Pero el indio es indio. Exacto. ¿Verdad? Pero Indígena. aquí se le llama Indígena. o mestizo. O mestizo. Y un 29% moreno o, ¿cuál es el otro término que usa? Moreno. Bueno, eso es lo que se... Ahí estamos hablando de que 70 y pico % de la población se considera de alguna manera afrodescendiente, porque eso cuando se habla de afrodescendiente, eso es así. Eso es así, claro. Pero cuando le preguntan si son afrodescendientes, dicen no. No. La mayoría, porque creen que eso quiere decir o representa que tú eres negro. Que tú eres negro, exacto. Y aquí los negros es una minoría. Aquí el mestizaje está El mestizaje, es cierto. Trujillo era un mestizo. Sí. Porque la abuela era haitiana. Claro que sí. Aunque él creía que era un blanco español, mierda para él, o sea, No, todo era, eso es verdad. como dice en esa época, tenemos el negro detrás de la oreja. Detrás de la oreja. Y aquí, no sé, aquí en un país de mestizaje total, donde tú ves blancos que son mestizos, Sí. negros que son mestizos. Que son mestizos, así es. No son negros puros, digamos, de origen, No, mestizos. Mestizo, es cierto. Entonces, y el mestizo, que varía, que tiene una variedad de colores. Amplísima, Es un Dolores. país que no se puede, ¿a quién tú vas a, cómo se dice, a discriminar? No, a nadie, Yo por nunca Dios. he sentido que estoy en un sitio que negro, blanco, No. amarillo, azules. Mire, esa vaina en este país no es como yo dice. Eso no existe. Pero ven acá. Eso es cierto, Nos Dolores. quieren calificar ahora. ¿Hay racista? Coño, si hay racista en todos los países, ¿hay racista? Sí. En todo. Pero aquí es. Pero este país no aquí es- nunca se ha oído un término discriminativo con relación a su raza. Pero un precisamente país de porque- 13% dicen ellos que son blancos. 13. Sí. Va a haber racismo en un país. ¿Quiénes son los racistas? ¿Los blancos o los otros? Porque yo quiero saber qué Exacto. blanco aquí puede hablar de racismo. Por favor. Eso es cierto. Eso es cierto. Eso Por es cierto. favor. Entonces, yo me casé con una mestiza. Mis hijos son mestizos. Sí. Porque la madre de mi esposa era de origen libanés, pero su padre era dominicano, ¿no? Y era un hombre de mestizo. Sí, mestizo. Por lo tanto, mi esposa es mestiza, mis hijos son mestizos, los hijos de mis hijos van a ser mestizos. Ya hay una mezcla ahí. Ya hay una Ya mezcla. Entonces, eso de que Exactamente. nos estén acusando de eso, que se vayan esa gente que no pueden hacer, tienen calidad para eso. De hecho, don Y Lois, usted tenemos que- mencionó a la abuela de Trujillo. Tengo entendido el apellido de Chevalier. Sí. Ese es mi apellido materno. Me dice mi madre, un saludo para mi madre que si me está viendo, Xiomá, Seguro. que precisamente era pariente de esa señora también. O sea que de por ahí ya también yo vengo con ese mestizaje. Además, no tuvimos 3 periodos con Lili en el poder. Así es. Cícero. Así es. Y era un hombre de origen descendencia africana de origen, o sea. Así es. Y que era de recordemos Haití. los años, Bueno, y que recordemos los años también, don Lois, 20 y pico de años que duramos bajo el yugo haitiano. también, Que en ese proceso también Eso- hubo mucho más mezcla. claro, una mezcla. Entonces, como digo, repito, la población haitiana va a tratar por todos los medios de coger una yola y buscar un sitio donde irse Claro. o cruzar la frontera. Nosotros somos, en ese sentido, los más afectados porque somos frontera. Sí. Vecinito. Por eso tenemos que minimizar la entrada de más ilegales, aunque estamos sacando ilegales, pero cuando tú sacas 2, entran 3. Así es. Cuando sacas 4, entran 5. Entonces, tenemos que buscar la forma de frenar eso. Porque si no, Definitivamente. eso sí, vamos a pagar. Con el crecimiento poblacional dominicano, que está en 1 y pico %, yo hice una proyección, ¿Cómo? y lo digo claro. Vamos a ver. La población en 30 años dominicana va a llegar como a 12, 13 millones. La población va, y después de ahí va a ser así, y va a comenzar a decrecer. Si sigue ese ritmo de caída de la tasa de crecimiento poblacional. Sí, es cierto. Es cierto. Recuérdate que nosotros tenemos una tasa de 3 y pico % en la década de los 60, 50. Sí, recuerde que las Ahora familias está- eran grandes, ahora todas las familias son
un hijo o dos. Ahora está en uno y pico en el último censo, ¿verdad? Pero el crecimiento de la migración haitiana ha sido de 2 y pico %, casi 2.5. ¿Qué pasa? Si tú proyectas eso a 30 años, la población dominicana va a seguir creciendo y va a llegar a un punto de inflexión y va a comenzar a caer. Pero la población haitiana va a seguir así. Entonces, esa curva en 30 años, aquí va a haber 5 millones de haitianos y 13 millones de dominicanos. Vamos a estar parejitos casi. Y cuidado. Y en 50 ya tú sabes lo que va a pasar. Exactamente. Y en realidad, aquí estoy hablando de cifras que están ahí. Sí, eso es una resultado realidad. De estadísticas oficiales, reales, porque hay un censo. Pero claro que sí. Hay censo, y el censo es un censo que cubre toda la población. Sí, definitivamente. Bueno, anyway, yo entiendo que ese es un gran problema, pero ahora mismo no es un problema que afecte nuestra seguridad, que afecte nuestra economía. De hecho, sí tiene un costo. Sabemos que ¿cuánto gastan el sector salud en las parturientas haitianas? 14, 13 mil millones, 12 mil millones al año en atención de salud en sentido general. Así es. En las escuelas, hay escuelas cerca de la frontera que tienen muchos estudiantes de origen haitiano, que no son, y hay que darle el pan de la enseñanza porque es lo único que uno... No, y también tenemos que reconocer, don Lois, que también hay grandes empresas que sus principales clientes precisamente son los haitianos. Claro. Que se mueven mucho dinero. No solamente eso también, hay que entender que eso se habla poco. Que aquí la clase pudiente de Haití, una gran parte, ha venido para acá. Así es. Y esas personas han venido y han comprado casas, villas, se han asociado a empresarios dominicanos o han instalado empresas. O sea, lamentablemente es una minoría, ¿verdad? Pero hay que reconocer que desde Haití, por la situación que está pasando en el país, lamentablemente, nosotros nos hemos beneficiado, ¿no? Grandemente. Es como los venezolanos. La crisis de Venezuela nos ha beneficiado en cierta medida, porque aunque hay mucha entrada de venezolanos aquí, muchos en condiciones de ilegalidad, que tratan de... Pero aquí hay mucho capital venezolano. Así es. Mire, don Lois, usted me corrige ahí. Qué bueno que usted tocó ese tema. Un paréntesis voy a hacer ahí. Yo tengo una teoría parecida, don Lois. Me gustaría escuchar su versión. Repito, usted me corrige porque el economista es usted es el maestro. Pero yo digo que a veces, como se dice popularmente, para salvarse uno tiene que joderse otro. Definitivamente. Y yo, en muchas ocasiones, a veces en reuniones, manifiesto algo parecido con relación a Cuba. Si Cuba no hubiese caído en el letargo que ha caído por la situación política en la que está, el comunismo, Fidel Castro, las limitaciones, las sanciones de los Estados Unidos, bueno, por todo lo que sabemos. Pero si Cuba hubiese sido el Cuba, hubiese continuado que era el Cuba de cuando Fulgencio Batista, y hubiese sido un país abierto, con esas bellas playas, esas bellas mujeres, un país maravilloso, con un clima idéntico al de aquí, o sea, nosotros no estuviéramos igual. No, más jodido que como estamos. ¿Usted está viendo? Seguro. Eso es así. O sea que ahí yo siempre tengo esa teoría. Para nosotros, la salida de Cuba del ámbito económico del continente y mundialmente. O sea, y turístico también. Turístico en todos los aspectos y productivo. Sí. Porque la producción se fue al diablo. Así mismo, se destruyó. Nos ha beneficiado muchísimo. Claro. Ahora yo soy de lo que aspiro a que Cuba logre su libertad. Sí, claro que ya sí. 60 años ya es demasiado. Claro que sí, de verdad que sí. Ya es un abuso. Y hemos visto algunos videos, don Lois, de que da pena pero la los situación. cubanos también como que han perdido ya, como que han perdido Como que están acostumbrados. Se acostumbraron a eso. Wow. Como que han perdido el valor. Sí, es cierto. Porque el régimen cubano no lo va a tumbar nadie, nada más el cubano. El cubano, claro que sí. Pero yo, tanta mierda que habla, oye, chico, tú lo ves que parecen unos leones. Sí, pero leones allá en Miami. Sí, Miami. En Miami son unos leones. Pero en Cuba no han hecho un carajo, o sea, protestan y cosas y dan unos cuantos palos y ya todo se tranquiliza. Y todo el mundo tranquilo. Señores, la lucha, yo viví los años de la muerte de Trujillo y años posteriores cuando el golpe de Estado a Bosch
esa actividad que nosotros desarrollamos hasta que explotó la revolución de abril. Sí. Eso no fue paja para la garza, hay que luchar. Yo era un miembro de un partido de lucha de izquierda, del MPD. Yo viví ese proceso, yo sé lo que es eso. Sí. O sea, usted metió en su casa y de pendejo no va a resolver su problema. No, tiene que tirar con todo. Eso es verdad. Y eso fue una época oscura. Ese golpe de Estado fue un retroceso de 10 años para nosotros. Sí, señor. El de Juan Bosch, sí. Que después desembocó en una revolución y después lo peor, en una herencia, sí, desgraciadamente, que era el continuismo de Trujillo, pero así disfrazado mismo, de una democracia. Disfrazado de... más o menos ya con ciertas que libertades. Que fue el balaguerismo. Que fue el balaguerismo. Sí. Pero en fin, ¿qué te digo? Ciertamente eso de Cuba, pero ya ahora, aunque Cuba se liberara del régimen comunista de izquierda, ya está años luz. Ya va a durar, sí, para recuperarse van a durar, pero van a fluir muchos capitales desde Miami. Claro que sí. Los cubanos van a ir en masa a buscar sus orígenes, familia. El cubano es muy amarrado a su tierra. Sí, es cierto, muy nacionalista. Y mucho y en Miami, en Miami no, muchos sitios de Estados Unidos hay cubanos con mucho dinero. Sí, eso le iba a decir. Y no dudo que van a entrar al país y van a hacer inversiones, porque Cuba tiene una posición geográfica estratégica. Sí. Además tiene educación. Eso le iba a decir. Porque hasta la bailarina del cabaret ¿cómo es? Muy famoso allá. Wow. Ahora no me acuerdo. Es la vejez. Copacabana. La bailarina del ballet de Copacabana, toditas son egresadas de la universidad. Yo tenía taxista que iba del hotel hablando con ellos, porque el cubano habla muchísimo. Sí. Encuentra caro, oye chico, ¿a dónde tú vienes? Y yo, la vaina, yo me gradué ahí de agrónomo, pero estoy en esta vaina porque no tengo nada que hacer, chico. Sí. Pero sí. todo, o sea, una población muy preparada. Sí, muy educada. Pero yo me gradué de agrónomo, chico, pero coño, no tengo nada que hacer en el campo. Es terrible. Sí, ¿verdad? Terrible. Y así mismo, y aquí estoy manejando un taxi. Entonces, son agradables porque son unos tipos que, no sé, o sea, esa naturaleza. Sí, tienen esa chispa, tienen una chispa. Sí. Todo lo convierte en una... Bueno, en fin, vamos a la realidad. No, pero es bueno tocar esos temas, don Eloy, porque esa es la realidad, o sea, esa es la historia y esa es la situación. Es la historia, sí. Porque esta juventud hoy en día ve la situación a veces de determinados países y no entiende por qué. Exacto. Porque en su gran mayoría viven sumergidos en este ciberespacio. Nosotros hemos sacado provecho a muchas crisis. Así es. Y a muchos gobiernos, como diría yo, gobiernos que han sido más desgobierno. Mira Chávez. ¿Qué hizo Chávez? Para ganarse el apoyo de países del Caribe, Centroamérica, creó Petrocaribe. El gobierno de Leonel, que fue el que más disfrutó Petrocaribe. Sí. No, coño, no, entraba el petróleo aquí pagando un porcentaje. Con habichuela, no era que pagaba un porcentaje. Sí, pero llegaron habichuelas un año y más nunca. Exacto. Con una tasa de un 1% de la deuda. Sí. El petróleo barato, era como se dice, venía petróleo a cántaros. Ay, sí, a cántaros. Entonces, pagábamos un porcentaje, 25%, el otro financiado a qué sé yo cuántos años. Así es. Nos endeudamos en cuánto, casi 5.000, 4.500 millones. Ahí sí. Después que pasa todo eso, bueno, se muere Chávez, viene la crisis de Venezuela y todo, y entonces Venezuela nos vende la deuda en la mitad. O sea, le pagamos, ¿cuánto fue? 1.900 millones. Algo así, sí, como cerca de 2.000. O sea, que no solamente le cogimos el petróleo casi gratis, sino que la deuda generada se la compramos a la mitad de precio. A la mitad de precio. Eso es cuando un país pierde su razón de ser. Ay, sí. Porque entonces ahí está Maduro pierde, que ya usted sabe. Ya. O sea, hay un desgobierno. Terrible.
malgastando, regalando los recursos naturales de tu país, porque eso fue lo que hizo Chávez con el petróleo, regaló miles de millones, porque no fuimos nosotros, miles de millones de dólares a países, solo porque para conseguir apoyo político, porque él estaba enfrentando a Estados Unidos. Así es. Y él quería tener un grupo de países que más o menos, con el cual él pudiera... Sí, pudiera por lo menos, ajá. Y nos metimos en el juego sucio de Chávez. Así es. ¿Por qué? Por el petróleo. Por el petróleo, definitivamente. Pero le sacamos mucho beneficio económico, claro. Sí, definitivamente. De verdad que conversar con usted, mire, eso es un baño de conocimiento. Don Lois, un mensaje final, ya que estamos ya cerca de que se nos termine el tiempo, a la población dominicana, en sentido general, un mensaje final suyo, con respecto a la economía, al manejo del hogar, usted como economista. No, lo que yo he dicho siempre, y no desde ahora porque estamos ya un mes y pico, sino venía diciendo, sigan su vida normal, tomen sus decisiones económicas sin ningún miedo ni temor. Aquí no va a haber problema ni con tasa de cambio, ni con crecimiento, ni con esto, ni con... Aquí la economía va a seguir, si sigue su ritmo como va a ser un año muy bueno. Qué bueno. Las elecciones no van a cambiar absolutamente nada, va a ser un proceso tranquilo, transparente. Así es. Y donde obviamente por la correlación de fuerza electoral y por los resultados que las encuestas parecería que todo se va a definir en la primera vuelta, que es lo más probable, además lo más, digamos, económico, porque siempre una segunda vuelta implica... Sería lo más idóneo. Más gasto, más jodedera con la campaña, no. Yo creo que aquí va a haber todo y va a estar todo tranquilo. Todo tranquilo. Si y una victoria contundente del presidente Abinader. Si usted quiere comprar su casa mañana, cómprela. Que aquí no va a pasar nada. Si quiere hacer un negocito, abrir un negocio, hágalo. Aquí no va a pasar nada. Es más, aquí hay demasiada tranquilidad. Yo digo que estamos, como parece que va a haber unas elecciones. No parece. No parece. Que yo siempre le digo a los dominicanos, yo sé que hay mucha preocupación porque hay temas, este país tiene problemas. Sí, claro, no tengo tiempo para hablarlo de eso, pero quizá en otro hay problemas. Claro Tenemos que enfrentar reformas importantes. Sí, señor. De las que yo no pude hablar. Sí. Tenemos que seguir luchando contra la delincuencia. Definitivamente. Hay muchas cosas que en realidad el sector salud, educación, hay que seguir luchando por reformar y mejorar el servicio de esa. Sí. El tema fiscal es un problema que el gobierno tiene que afrontar en el futuro. En la algún seguridad momento. social es una ley que está en el Congreso que hay que buscar que se apruebe con las modificaciones que la hagan. O sea, tenemos muchas cosas pendientes y problemas que enfrentar. Yo no estoy aquí pintando pajaritos. No, eso lo sabemos. Yo no doy para eso. No, eso lo sabemos. Yo estoy hablando de economía y claro, tengo que entrar a aspectos que quizás están relacionados con la economía, algunos directamente, otros indirectamente. Exacto. Pero que son retos. Son retos. Que hay que afrontar, dejamos eso claro. Claro. Pero el país está tranquilo, económicamente en franco está desarrollo bien, económico. Franco desarrollo, esas reformas yo espero que el próximo gobierno las impulse, las promueva, que eso va a ser un salto cuántico para nuestro país. O sea, un salto que mejore el bienestar del dominicano en general. Excelente. Que así sea, don Lois. De verdad que gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Como siempre, don Lois, y esperando que no se tome tanto tiempo en volver al programa. Pero no hace ya usted sabe. Señores, gracias como siempre por su apoyo y ustedes saben que quisiéramos contar de nuevo mañana con su audiencia. Así que vamos a pedir bendiciones para todos.